Hola, ¿qué tal muchachos? Continuamos con este otro apartado denominado 4.2, discusión. Nótese que aquí el concepto de discusión tiene otro significado muy distinto al que cotidianamente nosotros utilizamos. ¿Cuál va a ser la connotación o cuál va a ser el significado aquí de la palabra discusión? Va a ser una comparación. En un video anterior yo te había compartido que nosotros vamos posteriormente, ya llegamos a este momento, vamos a comparar dos cosas. En este caso, ¿qué cosas vamos a comparar? Bien sencillo, nosotros vamos a comparar lo que analizamos en la bibliografía, que mayormente lo tenemos en el capítulo número 2. Lo vamos a comparar precisamente con lo que pasó en el contexto. ¿Por medio de qué? Por medio del instrumento. Es decir, nosotros vamos a hacer esta comparativa de lo que analizamos y leímos, de lo que está escrito teóricamente, lo vamos a comparar contra las cosas que nosotros descubrimos en el contexto donde ocurre la problemática. Es decir, si tú me dices que lo ibas a hacer en tal hospital, en tal cocina, en tal centro de rehabilitación, pues bueno, eso sucede en ese contexto. Pero ahora, cuando nosotros leemos la teoría, nos damos cuenta que aquí nos dice una cosa. Algunas veces la teoría va a distar un tanto de la práctica. Algunas otras veces las 2 cosas van a estar bastante, semejantes, y es precisamente en este apartado donde nosotros vamos a analizar precisamente todas esas diferencias, o bien todas esas similitudes. Vamos a checar entonces qué es lo que nos dice, las tareas narrativas. Empezamos primeramente con los requisitos. Tenemos este requisito permanente, ya tiene un ratito que nosotros hemos estado viendo esto, tercera persona, donde no se distinga un yo o un nosotros, y tenemos una extensión mínima de 3 cuartillas. Ahora, vamos a revisar cuáles son las tareas narrativas. Tenemos 3 tareas narrativas y la tenemos de este lado, pero primeramente vamos a analizar esto de aquí. Me dice dar sentido a los resultados obtenidos anteriormente por medio del instrumento, contrastándolos contra la pregunta de investigación. Que no se nos olvide que ya estamos muy prontos a resolver esta pregunta que enunciamos en 1.2. Prontamente ya le vamos a poder decir a nuestro lector cuál es la respuesta más cercana a esa problemática que nosotros identificamos y enunciamos en un momento. Bien, vamos entonces a hacer la primera tarea narrativa, donde vamos a narrar en qué consistió la problemática que nosotros detectamos. Si tú gustas, te puedes regresar a 1.2 para que releas en sí de qué se trataba la problemática. Igualmente puedes ver el video en 1.2 por si gustas retomarlo. Sugiero yo en un segundo párrafo, vas a poner nuevamente la pregunta de investigación que también la tienes en 1.2, y así como aquí te enuncio, por lo que se tiene como pregunta de investigación, 2 puntos y seguido, y ahí escribes la pregunta así como tú la formulaste. Y viene la parte importante de la tarea narrativa de este apartado, que es el inciso C: comparar los resultados teóricos contra los obtenidos en las encuestas, entrevistas, guías de observación o bien los experimentos que tú llevaste a cabo. Nos enfatiza aquí de manera que se realizará el respaldo de lo que dice la teoría contra lo que dicen los instrumentos. Bien, vamos entonces a ver un ejemplo más o menos palpable de lo que espero de ti para este apartado. Tenemos entonces que, en síntesis, la tarea narrativa medular de este apartado es que tú puedas hacer estas 2 comparaciones. ¿De qué? De lo que dice la teoría con lo que dice el contexto donde tú recogiste información a través del instrumento. Para esto voy a obviar, pero bueno, mejor lo voy a hacer explícito. Necesitamos sí o sí saber qué escribimos en el capítulo número 2. Por lo tanto, yo te invito a que lo retomes, lo releas antes de empezar a hacer este apartado. E igualmente necesitamos saber qué nos arrojó el contexto a través del instrumento. Por lo tanto, también te invito a que tú retomes este apartado. Vamos a poner entonces un ejemplo. Vamos a pensar que en alguno de mis instrumentos yo tuve esta pregunta y pues bueno, aquí tengo las respuestas. La pregunta es, ¿qué dispositivo utilizan como apoyo? Vamos a ir más allá de que la pregunta está un tanto
incompleta, nos hace falta, perdón, el contexto para saber a qué se refiere dispositivo y a qué se refiere apoyo. Pero bueno, más o menos podemos entender la pregunta y me dice que las posibles respuestas son un aparato ortopédico o bien una silla de ruedas manual o eléctrica, donde tenemos que la mayoría de la gente utiliza o de los encuestados utiliza un aparato ortopédico y la minoría, un 40%, utiliza una silla de ruedas. Bien, ¿qué voy a hacer en este apartado y a qué se refiere precisamente esta discusión? Yo no necesito poner nuevamente la gráfica. Ojo, no la necesito, ya la tengo yo en el apartado anterior. Dentro de las narraciones que yo voy a hacer, sí necesito tener presente la gráfica, pero no necesito ponerla. ¿Qué voy a hacer entonces? Yo necesito retomar la teoría acerca de los dispositivos que son usados como apoyo y necesito ver qué es lo que dice la teoría acerca de los dispositivos que se utilizan como apoyo. Y entonces necesito voltear a ver mi pregunta o bien necesito voltear a ver mi gráfica para ver qué fue lo que me contestó la gente. Vamos a pensar entonces que en la teoría tal cual no dice qué dispositivos utiliza como apoyo la gente, pero sí me dice que hay órtesis, me dice que hay prótesis, o bien me dice que hay dispositivos que apoyan cierta actividad y me va haciendo un desglose de cómo se llaman, de qué se tratan, qué funciones tiene, etcétera, etcétera. Yo necesito de aquí hacer un tratamiento de información, es decir, necesito interpretar lo que me está diciendo la teoría y necesito entonces contrastarlo contra lo que está sucediendo aquí. Esta es una tarea de bastante análisis, porque estoy segurísimo que no vas a encontrar el contraste de una manera explícita, sino que vas a encontrarlo de una manera implícita. Es decir, no te va a decir tal cual la teoría lo que tú encontraste en tu pregunta. Pero sí, más o menos va a haber puntos de comunión o bien va a haber puntos de diferencia. Esos son los que quiero que explores tú. Aquí, por ejemplo, pudiéramos decir lo siguiente, mientras que, y ponemos el nombre del autor entre paréntesis y el año en que se publicó, establece que la mayoría de las personas optan cuando la economía les da para ello por un recurso ortopédico. Pues bueno, entonces nosotros encontramos aquí que efectivamente también las personas del contexto de la problemática tal, de tal ciudad, aquí cuando digo tal y tal ciudad, obviamente lo vamos a reemplazar por lo que nosotros analizamos, lo que nosotros vivimos a través de esa problemática, y entonces vamos a continuar diciendo que efectivamente aquí sucede lo mismo. Las personas procuran usar más un aparato ortopédico y entonces aquí tú puedes abonar con todo lo que encontraste y todo lo que tú ahora conoces del contexto. Porque a lo mejor es lo que está más a la mano, porque a lo mejor el contexto tiene el recurso para poder utilizar un aparato ortopédico, que a lo mejor en la zona hay protocolos para poder hacerse de un aparato ortopédico con facilidad y ahí tú vas abonando a la explicación. ¿Qué pasaría entonces si, al contrario, la teoría no apoya los datos que yo encontré en el contexto? Pues bueno, vamos a hacer entonces algo similar. Nosotros vamos a decir que mientras que la teoría o mientras que el autor tal, publicado en tal año, establece X cosa, se encontró que en el contexto sucede lo contrario. Las personas de tal problemática optan por tal situación. Yo sé que a lo mejor ahorita te estoy dando generalidades, pero vamos, sería bastante complicado, si no es que imposible, hablar de una sola particularidad y que esta particularidad entonces calce a todo lo que tú necesitas. Por eso trato de darte más o menos una descripción de qué pudiera ser lo que nosotros pudiéramos poner. Entonces, este es el ejercicio que necesitamos ir haciendo para nosotros precisamente poder darle respuesta a este apartado. Ahora bien, habrá casos donde a lo mejor los puntos de unión sean muy pocos o bien no haya ni siquiera un punto de unión. Hay que tratar de enlazarlos entonces. De esta manera nosotros vamos a poder hacer esto que precisamente estamos tratando de buscar, que es una discusión, comparar dos cosas. Aquí la parte importante de todo este apartado es que tú le dejes ver a tu autor que se hizo la tarea de analizar el texto y tratar
de emparejar ese texto con lo que está sucediendo en la realidad. Tratar de que ese texto lo llevemos a la práctica a través de precisamente una de las preguntas que nosotros hicimos. Ahora bien, un tip que yo te pudiera abonar en este apartado es que no trates de hacer que las cosas apoyen a o bien que estén en contra de. Es decir, no tratemos de que la teoría forzosamente apoye lo que sucedió en el contexto o al revés, no tratemos de que la teoría no apoye a lo que sucedió en el contexto. Vamos a tratar de ser lo más objetivos posibles y vamos a tratar de abonar la información. Es decir, si en el contexto suceden las cosas que son apoyadas en la teoría, adelante, vamos a escribirlas. Al revés, si lo que sucede en el contexto no apoya lo que sucede en la teoría, pues bueno, sin problema. Nosotros nos estamos dando la tarea de exponerlo, de ponerlo aquí en la mesa y que el consumidor entonces lo pueda leer y de esta manera nosotros podamos darle información sobre lo que sucedió. Ahora, ¿qué tenemos en puerta y qué se viene después de esto? Se viene el siguiente apartado que se llama conclusiones 5.1. Este apartado que estás haciendo, el 4.2, es la antesala de la conclusión. Por lo tanto, yo te invito a que lo hagas en un ejercicio de análisis, de reflexión, para que entonces sea más sencillo para ti hacer el próximo apartado que se denomina 5.1, conclusiones.